Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, y a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos sigue insistiendo, nos sigue presentando a nuestro Señor Jesucristo en ese llamado a la vigilancia, a estar preparados. Y nuestro Señor, con unas palabras, con una enseñanza, una parábola, le va a indicar a Pedro cómo hay que estar preparado. En definitiva, nuestro Señor va a decir: estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Hay que estar preparados, vigilantes, para ese momento definitivo del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. De manera particular, personal, cuando suceda nuestra muerte y tengamos que dar cuenta de nuestra vida, de nuestros actos. Pero también hay ese otro momento que es el final del tiempo, el final de la historia, el fin del mundo, que también está anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio de hoy, nos habla, por lo tanto, del final de los tiempos. Forma parte de nuestra fe, el final de los tiempos, el final de la historia, el final del mundo, el juicio universal, es decir, dar cuenta de nuestros actos, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Todo eso está incluido en el Evangelio de hoy. Existe vida eterna, va a haber una resurrección de los muertos, va a haber un juicio universal y por lo tanto hay que estar vigilantes. Y nuestro Señor al final va a decir también incluso una advertencia sobre qué cosa se nos va si podríamos llamar así, a enjuiciar, de qué se nos va a pedir cuentas. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, va a decir nuestro Señor. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Y con respecto al primer punto, hay que reconocer que se nos ha dado mucho. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. A todo hombre se le ha dado mucho. Primero la vida, que ya es mucho. A todos se nos ha dado la vida. Se nos va a preguntar: ¿qué has hecho con tu vida? Una vida que se te ha dado aquí en la tierra para poder ganarte la vida
del cielo, la vida eterna. Se nos ha dado la vida. A muchos se nos ha dado la fe. ¿Qué has hecho con tu fe? ¿La has guardado para ti? ¿La has tratado de difundir? ¿La has hecho crecer? ¿La has puesto en práctica? ¿Qué has hecho con tu fe? Se nos ha dado unas facultades, la inteligencia, la voluntad, la libertad. ¿Qué has hecho con esas facultades? Nadie puede decir que no las ha recibido. Se te ha dado unas habilidades naturales. Jugar bien al fútbol, tener una habilidad técnica, tener una habilidad para unas determinadas cosas ordinarias, materiales, humanas, pero que pueden habernos beneficiado personalmente y a otras personas. ¿Qué has hecho con eso? Y después dice el Señor, al que mucho se le confió, más se le exigirá. También a cada persona se nos ha confiado muchas cosas. Se nos ha confiado, por ejemplo, a los padres de familia, sus hijos, a unas autoridades, los súbditos, al presidente de la República se le ha confiado todo el Perú, a los ministros, a los congresistas. Se te va a pedir cuentas de esa confianza que Dios puso en tus manos. No creas que por haber alcanzado un determinado estatus social como autoridad ya no se te va a pedir cuentas de nada. Quizá en esta vida de repente no se te va a pedir cuentas, o de repente sí, pero en todo caso en la otra vida, cuando haya que pasar a esa otra vida, se va a pedir cuentas. Llegaste a ser ministro, ¿qué hiciste? Llegaste a ser congresista, ¿qué hiciste? Llegaste a ser presidente de la República, alcalde, teniente gobernador, ¿qué hiciste? Al que mucho se le confió, más se exigirá. Se nos ha confiado, les decía, pues, la familia, los súbditos, los fieles de una determinada parroquia, de una determinada diócesis o del mundo entero. Al Papa se le ha confiado los fieles de todo el mundo, a los obispos de cada una de sus diócesis o prelaturas, a los párrocos, a los sacerdotes, a los fieles de su parroquia. Se nos va a pedir cuentas de lo que se nos confió. Por eso, este Evangelio, pues, es un llamado, en definitiva, a la vigilancia, a estar preparados y a rendir cuentas de todo lo que se nos ha dado o de lo que se nos ha confiado. Pero para eso, por lo tanto, también Dios nos ha dado unas ayudas, unas fuerzas, nos ha dado la gracia santificante, que también tendremos que dar cuenta de ella, pero la gracia a la vez es la que nos fortalece y nos ayuda para salir adelante, para llevar y sobrellevar todas estas cosas que Dios nos ha dado, nos ha confiado. Los sacramentos son la fortaleza que tienen todos los fieles, que tenemos todos los fieles de la Iglesia Católica, especialmente la confesión y la Eucaristía, la intercesión de la Virgen Santísima. Por eso también ahora, en estos momentos, acudimos a ella, acudimos a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.